¿Ustedes pueden admitir a personas también? Bien. No, tendríamos que estar co-host, me parece, para que nos salga la notificación. Pero ya estás admitiendo, creo, Karina. Están entrando Sí, todos. sí, sí. Lo que digo que cuando esté hablando, capaz que me olvido de admitir gente, pero me entrarán un poquito más tarde cuando Julián empiece a hablar. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Les recordamos que estamos grabando este encuentro, este webinario, para poder tenerlo en nuestros registros y subirlo a nuestra página de YouTube. Así que si alguien tiene alguna oposición, hable ahora o calle para siempre. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá nuevamente, eh, compartiendo con nosotros nuestra serie de webinarios en español, organizado por los representantes de Centro y Sudamérica de Pages. Eh, para organizar el webinar del día de hoy, les comento que vamos a tener la presentación por parte de Julián Beltrán, eh, que nos va a estar presentando su tema Paleocology of the Romaira Savannas during the Holocene. Eh, pero antes de invitarlo a Julián a dar la presentación, permítanme que se los presente. Julián es biólogo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en la línea de paleoecología de la misma universidad, ha trabajado en botánica, en bosques primarios y secundarios de su país, e igualmente ha hecho procesos de monitoreo y restauración ecológica en bosques de manglar en la región del Caribe. Actualmente es candidato a doctorado en el Instituto Tecnológico de Florida, donde está estudiando la paleoecología de dos importantes regiones boscosas del Neotrópico, el Choco y la Amazonia. Sus intereses de investigación están relacionados a la posible relación humana con la modificación de la vegetación en el Neotrópico. Eh, bueno, felicitaciones, Julián, por todos tus logros y el trabajo que estás desarrollando. Y muchas gracias por compartir con nosotros bueno, tus descubrimientos. Eh, bueno, les recordamos a todos que Julián va a dar una presentación de aproximadamente 20 o 30 minutos y al final vamos a poder responder las preguntas que ustedes puedan hacer en el chat o también si quieren levantar la mano y preguntárselas directamente a Julián, son más que bienvenidos. Y entiendo, Julián, que pueden hacerte preguntas en inglés y en español, ¿no? Sí, en cualquier caso, en inglés o en español puedo responderle. Perfecto, si no, nosotros asistimos también. Ok, Bueno, sin más aclaraciones y presentaciones, damos a pie a Julián para iniciar su presentación. Muchas gracias, Julián. ok. ¿Me escuchan? Yo creo que sí. Sí, Perfecto. listo. Gracias, Karina, por la presentación. Bueno, voy a empezar. Hoy les voy a hablar de la paleoecología de la Roraima, de las sabanas de Roraima durante el Holoceno. Mi nombre es Julián Beltrán. Roraima es una región administrativa del Brasil que está entre la frontera de Brasil, Venezuela y las Guyanas. Y es un área especial porque es un área de sabana dentro de la Amazonía. Entonces, hoy les voy a hablar principalmente de eso. Este proyecto ha sido patrocinado por la NASA y por la National Science Foundation bajo diferentes grants y proyectos. ¿Ok? La foto que ustedes ven ahí al fondo dentro de las sabanas de Roraima. Entonces es un área plana y en la parte lejana se pueden ver las montañas relacionadas al monte Roraima, que son estas que ustedes ven en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás. ¿Listo? Ok, entonces, generalmente cuando uno piensa en la Amazonía, la primero que se le viene a la mente es como un sitio forestado con muchos árboles o un bosque húmedo tropical, un sitio con innumerable biodiversidad o un sitio húmedo y siempre verde.
Sin embargo, esto no es del todo cierto. También encontramos otros ambientes dentro de la Amazonía que no son totalmente forestados, no tienen una presencia continua de árboles, como por ejemplo lo son las sabanas o los cerrados, y estos ambientes han sido usados para crear diferentes teorías acerca de la formación, acerca del desarrollo biogeográfico de la Amazonía. Entonces, hay diferentes teorías que dicen que estas sabanas son relictos del Pleistoceno, o también hay otras teorías diciendo que estas sabanas fueron gran parte de la Amazonía durante el último glaciar máximo. Sin embargo, no hay datos que nos apoyen contundentemente que durante el último glaciar máximo estas sabanas estuvieran en gran tamaño en la Amazonía. ¿Listo? Entonces, por eso es como importante estudiar estos ambientes de la matriz forestal. Entonces, la Amazonía, entonces aquí les voy a mostrar este mapa que ustedes ven acá, es como mostrando las tres principales definiciones que hay de la Amazonía. Entonces, la Amazonía es un área gigante, entonces tiene aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Siempre me gusta poner como una medida que uno pueda eh, relacionar fácilmente, entonces corresponde como a 980 millones de canchas de fútbol. El tamaño es el doble de la India y tiene casi el mismo tamaño de los Estados Unidos continental. Entonces, acá en este mapa les muestro las tres principales como definiciones que se trabajan en la Amazonía. Uno tiene el bioma amazónico, que es el contorno verde, que principalmente muestra el bosque húmedo tropical, pero sin embargo, dentro de este bosque húmedo tropical hay ciertas sabanas, hay ciertos lugares secos, como son las sabanas de Roraima, que son las que les voy a hablar hoy, que también se conocen como las sabanas de Guyana. También tenemos las sabanas de los llanos orientales de Colombia, que están también asociadas a esto. Tenemos las sabanas del Beni en Bolivia. Y actualmente, como, como, como los humanos hemos cambiado tanto el sistema, tenemos un arco de deforestación en la parte sur. También otra definición es la cuenca amazónica, que es el contorno azul, que finalmente lo que nos dice es que los ríos que confluyen finalmente en el río Amazonas. Y la última definición, que es una división administrativa dentro de Brasil que se llama la Amazonía Legal, que es el contorno amarillo, y este incluye el bosque húmedo tropical que está dentro de Brasil y las zonas secas hacia el sur, como son las sabanas y los cerrados propiamente dichos, y también incluye como una parte de los pantanales. Entonces, como podemos ver, la Amazonía es muy grande y tiene una alta heterogeneidad, lo que no solamente vamos a encontrar un bosque húmedo tropical, pues vamos a encontrar áreas secas. Entonces, y ese es mi objetivo de estudio. Vamos a estudiar las sabanas de Roraima. Ok. Este mapa también es como un ejemplo mostrándole la heterogeneidad de la Amazonía. Entonces, fue construido con imágenes satelitales y pues uno lo que puede ver fácilmente es que el bosque húmedo es la parte verde y, sin embargo, tengo áreas secas como las sabanas de Roraima, las sabanas de Beni y otras áreas. Ya a nivel de bioma, entonces este mapa fue realizado o fue propuesto por Olson en 2004, que es uno de los más usados actualmente, que corresponde al mapa de ecosistemas del mundo y de mapas de ecosistemas y biomas del mundo. Entonces, igualmente corroborando que dentro de la matriz amazónica vamos a tener áreas secas. Principalmente se destaca las sabanas de Roraima, que son estas que están acá, o las sabanas de Guyana, que incluyen la parte que es llamada la Gran Sabana de Venezuela, incluye las sabanas de Priaña y esta parte que es denominada la Diagonal Seca del Amazonas. Y tenemos las sabanas del Beni en Bolivia. Ok,
Entonces, hay diferentes factores o se han propuesto diferentes factores para explicar la presencia de estas sabanas en la Amazonía, como suelos, geología, biogeografía, pero uno de los más importantes y los que se ha visto está relacionado con la precipitación. Entonces, en en esta lámina les estoy mostrando dos mapas. El mapa a la izquierda corresponde a la precipitación total anual, siendo los valores rojos los más bajos y los valores azules los más altos. Y igualmente la precipitación del cuarto más seco, que corresponde a los 3 meses más secos, los 3 meses más secos, entonces se mide la precipitación durante esos 3 meses más secos. Igualmente los valores más bajos se encuentran en colores rojos y amarillos y los valores más altos en colores azules. Entonces, como ustedes pueden ver, y relacionando los mapas que vimos anteriormente, las zonas de sabana se presentan donde hay menos precipitación anual, como es el caso de Roraima, las sabanas de Beni, y igualmente cuando hay menos precipitación en la época seca. Esto también está relacionado con la estacionalidad. Entonces, los sitios donde hay alta estacionalidad son más propensos al desarrollo de sabanas. Entonces, se ha propuesto que hay un límite umbral que con respecto a la precipitación anual, que son los 1500 milímetros de precipitación anual, como el umbral entre sabana y bosque seco o bosque húmedo. Entonces, esa es como uno de los problemas que enfrentamos al estudiar los bosques de la Amazonía, y también por eso es importante estudiar las sabanas dentro de este sistema. Bueno, ¿por qué las sabanas de Roraima? Entonces, estos dos mapas que ustedes ven acá a la derecha corresponden al estudio de Smith and Mail en 2018. Entonces, lo que él hizo fue compilar datos palinológicos para el sur del Ecuador de Sudamérica durante todo el Holoceno, y él estudió diferentes líneas de tiempo durante ese tiempo. Sin embargo, para el caso del norte del Ecuador no hay registros. El único registro asociado es este que se ve acá, que es el lago Pata, que es conocido entre todos los palinólogos, yo creo, que estudiamos la Amazonía. Sin embargo, no hay un estudio para el área de Roraima, y lo que se puede ver también es que, o sea, este mapa muestra cómo era la vegetación hace 6000 años y este mapa cómo era la vegetación hace 500 años. Entonces, lo que se puede ver es que eh, hace 6000 años la parte sureste de la Amazonía era más seca con respecto a la actualidad, cambiando de sabanas, que son los colores amarillos y naranjas, hacia los colores verdes que corresponden al bosque húmedo tropical. Entonces, nosotros queríamos saber si también íbamos a encontrar el mismo patrón en nuestros datos en las sabanas de Roraima, porque también está como en la margen del bosque amazón, en la margen del bosque húmedo tropical. Eh, entonces, los resultados que encontró Mail and Smith es que las áreas periféricas son las que muestran un Holoceno medio más seco, que son estas partes, la zona suroeste y la zona este. Sin embargo, no hay estudios de polen para la región de Roraima durante el Holoceno. Entonces, esa finalmente es lo que queremos saber, qué pasó en esta área al norte del Ecuador durante todo el Holoceno. Entonces, en mi caso tenía 3 preguntas de investigación. Entonces, la primera era si había cambios significativos en la composición de la vegetación de las sabanas de la Amazonía durante el Holoceno. Mi segunda pregunta era si había un incremento en la intensidad de fuegos durante el mismo tiempo
Y mi tercera pregunta era, si había cambios significativos en las comunidades de Poasia en mi región de estudio. Entonces, por si no lo saben, Poasia es como el principal componente de las sabanas, que son los pastos, o sí, que son los pastos lo que denominamos comúnmente como los pastos. Entonces, ¿cómo hicimos el trabajo? Entonces, se colectaron muestras de sedimento de 3 lagos en la región de Roraima, usando un nucleador por gravedad y percusión que se llama el Universal Corer, y a partir de ahí recogimos muestras para datar, para tener la edad del sedimento. Igualmente hicimos un análisis de polen para saber cómo eran los cambios en vegetación. Hicimos un análisis de carbones para saber cómo había sido la intensidad de fuegos en el área. Y finalmente se hizo un análisis midiendo cada uno de los granos de Poasia que encontrábamos para saber si podíamos usar esta información. Ok, entonces este ya es mi área de estudio. Como ustedes pueden ver, es en la parte norte de Sudamérica, al norte del Ecuador. Esta zona que acá está rodeada en la parte norte por el monte Roraima. No sé si ustedes alguna vez vieron la película Up de Disney, que muestra como estas formaciones tabulares. Es, Está totalmente relacionada a esa área. Y son 3 sitios. Es el sitio que se llama Indígena, que se encuentra en el núcleo de la sabana, y los sitios Caracarana y Yacaré, que están más cerca entre el alecotono de sabana y bosque. Entonces, esta es un área de aproximadamente 67.000 km². Se conoce en la región como Labrado, que eh, significa un lugar donde los árboles están ausentes. Tiene valores de precipitación bajos anuales, entre 900 y 1500 milímetros de lluvia. Es un lugar cálido con 27 grados Celsius y presenta un déficit de agua en los suelos estacionalmente. Ok, ahora les voy a hablar un poco más acerca de los lugares. Entonces, el lago Caracarana y el lago Yacaré. Entonces, tengo en la parte izquierda son los mapas de la división administrativa llamada Roraima en Brasil, que es el departamento o la provincia de Roraima, correspondientes a la precipitación del dry quarter o la estacionalidad, y en la parte de abajo la precipitación anual. Entonces, para esta área tenemos valores de precipitación anual de 989 y precipitación durante la época seca es de 48, que es muy bajo. Entonces, el lago Caracarana es este que estamos acá y que esta es la imagen del flyer que les llegó a ustedes. Entonces, es como para que ustedes vean cómo es el área satelitalmente. Entonces, es un área fragmentada, un paisaje fragmentado o disectado. Lo que ustedes ven en verde son como la única vegetación arbórea y está relacionada principalmente a los cauces de agua. Entonces, este lago es el más grande, que tiene 1 kilómetro por 0.6, 1 por 0.6 kilómetros de diámetro, y el drenaje o la cantidad de agua que llega al lugar depende de arroyos llamados igarapes. El lago Yacaré es muy cerca al lago Caracarana, es casi la mitad del tamaño, y como ya les dije, lo que se puede ver es parches de vegetación de bosque galería o bosque ripario, que es el asociado como a los cauces de agua, y bosque semideciduo. Con respecto al otro lago, el lago Indígena, entonces igualmente es en un paisaje disectado. Es el más pequeño de los lagos, con un diámetro cercano a los 300 metros.
Como ya les dije, igual actualmente está en el núcleo de la sabana, como en todo el centro. Los valores de precipitación son más altos con respecto al otro sitio. La precipitación anual alcanza los 2.500 milímetros y la precipitación en la época seca es cercana a los 94, que es el doble de lo que encontrábamos en el Caracarana y Yacaré. Bueno, ya como resultados, bueno, les voy a hablar primero como de cada uno de los lagos independientemente y al final les voy a hacer como un resumen de lo que pasó y para que sea más claro. Entonces, el lago Caracarana tiene una edad aproximada, este es el modelo de edad. Entonces, tenemos en el eje X la profundidad y en el eje Y la edad. Es un lago de aproximadamente 10.968 años, como ustedes pueden ver acá en el fondo de la perforación, es cercano a los 10.900 años. Sin embargo, hay un hiato de deposición entre los 6.500 y los 10.000 años. Entonces, ahora les voy a hablar de cómo era la vegetación en el sitio a lo largo del Holoceno. Entonces, este es un diagrama polínico y que muestra otra información también. Entonces, ustedes tienen en el eje Y la edad o la profundidad. Tenemos el porcentaje de polen de los tres principales grupos que encontramos ahí, que es sabana, palmas y bosque. Tenemos el contenido de carbón, tenemos la concentración de polen, tenemos el NMDS, que es el Non-Metrical Multidimensional Scaling, que es una medida de cambio de las comunidades, y tenemos la tasa de sedimentación. Entonces, ¿qué pasó en Caracarana hace 10.500 años? Lo que teníamos principalmente, lo que se ve acá, es que la sabana es el componente dominante, con valores entre 60 y 80%. Bueno, ya para esa parte. Posteriormente tenemos el hiato, que es esta línea roja que se ve acá, que es esta misma línea roja que tenemos acá. Para el siguiente. Entre los 6.500 y los 2.500 años continúa la dominancia de las sabanas. Sin embargo, hay un incremento del bosque húmedo, no del bosque húmedo, del bosque, alcanzando valores de hasta 50%. Y ya posteriormente, sí, posteriormente, pues ya es como el diagrama de polen general. Para los últimos 1.000 años, que es esta parte de acá arriba, continúa la dominancia de las sabanas, que es el color amarillo acá, y aparece dominante el bosque después de los 600 años del presente. Bueno, el bosque después de los 600 años antes del presente, y las palmas también aparecen como, hay un incremento en las palmas en los últimos 600, entre los 600 y los 300 años. Es interesante que en este lago, que es el más grande, encontramos un área, que es esta área que se ve acá, que no tiene color, en la cual no encontramos polen. Entonces, también eso es importante ahorita cuando les hable más adelante de los resultados compilados. Eh, También podemos ver que el contenido de carbón está presente durante la mayoría del Holoceno, durante todo el Holoceno. En todas las muestras tenemos presencia de carbón, pero la mayor parte se da en el último milenio. Y otra cosa interesante es el cambio de la tasa de sedimentación también que se da en el último milenio. Listo. Esto con respecto a Caracarán. El lago indígena, este es el modelo de edad, igualmente tengo la eh, profundidad en el eje X y la edad en el eje Y. Es un lago de aproximadamente 7.900 años en la parte más profunda. Igualmente tenemos un hiato entre los 1.000 y los 6.800 años antes del presente. Entonces, igualmente les voy a escribir qué pasó en cada una de las zonas. Entonces,
Entre los 7.800 y los 6.500 años hay una dominancia de las sabanas con valores muy altos, entre 60 y 80%. eh, y ya, posteriormente al hiato, que es el último milenio, sigue la dominancia de sabana con valores cercanos a los 60, entre el 50 y el 60%, y hay un incremento del bosque después de los 300 años, del bosque y del componente de palmas. En este caso también podemos ver un incremento en la tasa de sedimentación asociada al último milenio. Ya para el último lago, que es el lago Yacaré, que es casi 9.000 años antes del presente de edad, eh, pero también encontramos un hiato. Entonces el hiato en este caso se describe entre los 1.600 y los 4.000 años antes del presente, que es la línea roja que ustedes ven acá. Y o sea, también en este lago encontramos una parte que no tiene polen entre los 8.900, que es donde empieza el récord, y los 7.800. O sea, la parte más antigua no tiene polen. Y bueno, igualmente, como resumen, para este sitio, mejor dicho, la zona más antigua, que es entre los 6.500 y los 7.800 años, hay una dominancia de sabana con taxones como Asteraceae y Poaceae como los dominantes. Posteriormente, entre los 6.500 y los 4.800, hay un incremento del bosque, principalmente asociado a mimosa. Y luego tenemos el hiato. Y finalmente lo que tenemos es un incremento de sabanas presentando valores entre el 50 y el 60%, y tenemos igualmente los mayores valores de sedimentación se dan en el último milenio. Entonces, se me olvidó decir que en indígena hay presencia de carbones igual durante todo el récord, lo que también pasa en Yacaré. Entonces tenemos carbones durante todo el récord y la mayor parte se da en el último milenio. En el caso de indígena era diferente. Entonces, en el caso de indígena, la mayor parte de carbones se da en el Holoceno medio. ¿Listo? Bueno, posteriormente se hicieron mediciones de la longitud polar de los granos de polen. Se utilizó solamente una medida que corresponde a la medida entre el poro y el sitio puesto. Y estos datos se utilizaron para graficar las distribuciones de tamaño en R, usando diagrama de box plots o cajas y bigotes, creo que se llama en español, no me acuerdo. Eh, eh, bueno, entonces igualmente tengo los tres lagos. Tengo el lago Caracarana en la parte izquierda, el lago Indígena en la mitad y el lago Yacaré. Entonces, para el lago Caracarana se midieron 2.850 granos, para el lago Indígena se midieron 2.905 granos y para el lago Yacaré 2.040 granos. Entonces, esta gráfica tiene la edad en el eje Y, y tengo el tamaño en el eje X, igualmente en la parte superior. Entonces, ¿qué pasó con respecto a los tamaños de polen en Caracarana? Entonces, los valores más pequeños de tamaño se encontraron en el Holoceno temprano, cerca de los 10.000 años para este lago. Y posteriormente encontramos una zona de alta variabilidad. La línea punteada corresponde al hiato. Entonces, encontramos una zona de alta variabilidad con diferentes tamaños de polen. Esta línea recta corresponde al área que no encontramos polen, que como ya les había dicho, para este lago. Y después de los 410 años, antes del presente hasta el presente, se ve una reducción de tamaño. Ok, eso con respecto a Caracarana. Para Lago Indígena y Yacaré, ellos se muestra como un comportamiento similar entre ellos dos, no con respecto
respecto a Caracarana. Entonces, lo que se puede ver es que durante el Holoceno medio, que es esta parte, entre los 6.700 y los 7.800, los granos son más grandes y después del hiato hay una tendencia hacia la reducción de los tamaños de polen, con valores entre los 30 y 35. Y algo similar pasa en Yacaré, o sea, tenemos los tamaños de Poacia durante el Holoceno medio, son más grandes. Posteriormente, después del hiato, tenemos una parte mínima de los valores de Poacia y finalmente, después de los 845 años hasta el presente, hay una reducción de tamaño. Listo. Entonces, como tendencias, encontramos una sedimentación, una tasa de sedimentación más alta en el último milenio. También en el último milenio hay un incremento en taxones de árboles y palmas. Los valores de carbón alcanzan los números más altos en la misma temporalidad para Caracarana e Indígena. Nunca vemos un cambio de vegetación drástico. Lo que siempre vemos es que la sabana fue dominante y los tamaños de poacia fueron altamente variables. ¿Listo? Entonces, ahora con toda esta información, lo que quise hacer es como graficar todo en la misma escala temporal para tener una idea de qué pasó en el Holoceno. Entonces, se graficó todo en la misma escala temporal y comparó con, se comparó con registros paleoclimáticos del área y se comparó con registros palinológicos de la zona de sabana más cercana, que es la zona de la Gran Sabana en Venezuela. Entonces, listo. Entonces, les voy a explicar. Esta gráfica es grande, entonces tiene diferentes partes. Entonces, voy a hablarles de las condiciones paleoclimáticas usando dos proxies, uno relacionado a titanio en la cuenca de Cariaco, que es en el norte de Sudamérica, en Venezuela, y que ha sido un proxy usado para medir la humedad a lo largo del Holoceno para el hemisferio norte. Entonces, los valores más altos están relacionados a condiciones más húmedas. Igualmente, se hizo una comparación con la Cueva de Paraíso, que está hacia el sur, en el sur del hemisferio, y, y está relacionada en parte está relacionada a la diagonal seca del Amazonas. O sea, no es el mejor registro, pero es lo único que tenemos que podemos comparar. Sería genial tener otro registro de cavernas más cerca a nuestra área, pero igual no lo tenemos. Bueno, entonces, hay un resumen de mis sitios. Entonces está Caracarana, Indígena y Yacaré. El color amarillo corresponde a sabana, el color verde corresponde a bosque, el color naranja corresponde a las palmas para cada uno de los sitios. Y finalmente tenemos la comparación palinológica con dos sitios en la Gran Sabana que están en baja elevación, o sea, menor de 1.000 metros sobre el nivel del mar y que tienen como casi toda la historia del Holoceno, que es el registro que se llama Mapauri en la Gran Sabana, que está acá, eh, que está también asociado a las sabanas de la Guyana. Y el otro registro es el registro que se llama Paují, que está asociado a la transición entre bosque y sabana en la Guyana. ¿Listo? Entonces, igualmente, tengo la edad en el eje de la Y. Tengo dos áreas que han sido propuestas como grandes cambios en diferentes récords paleoecológicos. Entonces, tengo en la parte baja este color rosado que corresponde al evento seco del Holoceno medio, que
se ha descrito entre los 6.000 y los 10.500 años. Y tengo en la parte superior el color naranja, lo que corresponde a la anomalía medieval, a la anomalía climática medieval. ¿Listo? Que es aproximadamente entre los 700 y los 1.100 años antes del presente. Entonces, ya con toda esta información, lo que podemos ver es que mis récords, tengo 3 récords no continuos con hiatos a diferentes tiempos y probablemente haya más que no han sido detectados. Bueno, esto es lo que se ve acá con esas partes rojas, con esos círculos rojos. Nosotros propusimos 2 periodos secos, entonces hay un periodo seco entre los 10.000 y los 7.800 años antes del presente, que se respalda también por lo que pasó en la Gran Sabana. Entonces, Valentin Rule, él propone que hubo un cambio drástico después de esa época en el que se reduce totalmente el bosque y hay un aumento de sabana y lo que se ve también reflejado en un aumento de carbones. eh, pues, para el caso de mis lagos no hay deposición de polen, es lo que determinamos como una zona seca. Y la otra zona seca se da entre los 2.5 y los 1.2, 2.500 y 1.200 años antes del presente, que se ve también reflejada un poco en lo que pasó en el lago Paují, que hay un incremento en la sabana durante esa época. Sin embargo, nuestros registros de polen no están relacionados con las condiciones paleoclimáticas que han sido propuestas. O sea, nuestros registros no se relacionan con Cariaco y no se relacionan en parte con la Cueva de Paraíso. ¿Listo? La única medio aproximación es en esta parte del lago Paraíso, que hubo se dice, no hubo depositación de los isótopos de carbono durante este tiempo, lo que también puede sugerir que fue una época muy seca, pero bueno, no es como muy claro. Entonces, sugerimos también que hay un periodo ligeramente húmedo entre los 7.800 y los 6.500 años, que es cuando vemos la reaparición o la formación de yacaré indígena y la deposición de polen en esa área. Y basados en el tamaño de Caracarana y en yacaré, vemos un incremento de las condiciones húmedas después de los 6.500 años. Esto también como que se ve relacionado a lo que encontramos en Paují. Es un incremento de bosque después de los 6.500 años y este incremento también se ha visto en otros registros en Sudamérica. Ok, como ya les dije, entonces nuestros resultados no están de acuerdo con lo que se ve en la laguna de Cariaco y están parcialmente de acuerdo con lo que vemos como condiciones paleoclimáticas más húmedas en, en la Cueva Paraíso. Listo. La parte azul, lo que quiero demostrarles, o lo que quiero mostrarles es que corresponde a al establecimiento del clima actual, o sea, lo que vemos es un incremento de la humedad y finalmente mis lagos son muy sensibles a los cambios hidrológicos. ¿Listo? Entonces, como conclusiones, tengo 3 registros con diferentes tiempos de iniciación, lagos con un delicado balance hídrico. En general, lo que uno puede ver es una estabilidad o la presencia de sabana cuando hay deposición, o sea, siempre es el valor mayoritario, excepto para los últimos 300 y 150 años, que hay un incremento de bosque y un incremento de palmas. Sí, los últimos 1.000 años hay un incremento en la vegetación de bosque, probablemente debido a la expansión
los corredores riparios o los corredores de agua. Hay un incremento en los taxones arbóreos en los últimos 150 años y en las palmas en los últimos 300 años. Dos eventos secos, que ya les dije cuáles eran, entre los 10.000 y los 7.800 años, y entre los 2.500 y los 1.200 años. El primero de estos, probablemente relacionado a la reducción de la precipitación. Tengo condiciones húmedas después de los 6.800 años y los valores más altos de carbón se dan en el último milenio para Yacaré y Caracarana, pero el carbón hace parte continua de toda la historia de las sabanas. ¿Listo? Como para responder a mis preguntas, entonces, ¿hubo cambios significativos en la composición de la vegetación de las Amazonías de la sabana? No. Las sabanas siempre fueron el elemento dominante en el paisaje. No hubo un cambio drástico de vegetación. Hubo un incremento en la intensidad de fuegos en el sistema durante el Holoceno. El fuego estuvo presente en la mayoría de de las muestras para todos los lagos. Los valores más altos se presentaron en el último milenio para Caracarana y Yacaré, y nosotros sugerimos que puede ser humano, como se ha visto en otros ambientes en Sudamérica. Sin embargo, no hay registros arqueológicos que nos, que, que nos digan, sí, aquí hubo humanos durante esta época. Y la última pregunta era si hubo cambios significativos en las comunidades de Poasia. Sí, los cambios de tamaño de Poasia fueron representados. El tamaño fue más dinámico que lo que se pudo ver en Polen. Ya, o sea, finalmente este es como el mapa que les mostré al inicio, entonces agregamos mi sitio de estudio, que ya tiene información para el Holoceno, para el Holoceno medio, mostrando una dominancia de sabanas. Listo. Mi trabajo ya fue publicado. Si quieren acceder a él, está en la revista El Holoceno. Si quieren, me pueden escribir también y yo se los puedo enviar. Este es mi correo, jbeltran2021 my.fit.edu, y tengo un Twitter que no uso mucho, pero que voy a empezar a usar más para compartir las diferentes noticias. ¿Listo? Ya, ¿preguntas? Buenísimo, muchísimas gracias Julián por tu presentación, muy interesante todo lo que has encontrado y bueno, las imágenes también que nos has mostrado de la región, muy exótica. Listo. No No sé sé si haya si hay alguna preguntas. pregunta, alguien que quiera iniciar el debate. Yo tal vez puedo hacer una pregunta. Dale, Ahí me Pau. llamó la atención que varias veces dijiste que es bien diferente como a la señal que está en Cariaco. Entonces, Sí. si podrías ahí como explicar un poquito más de por qué o cómo ves eso. Sí, o sea, la señal de Cariaco lo que nos muestra es que en esa parte del Holoceno, como el Holoceno temprano y casi la mitad del Holoceno, es como condiciones muy húmedas. Eso es lo que registra el proxy de Cariaco. Sin embargo, nosotros no vemos eso en nuestro sistema. Es raro porque sí, hace parte del hemisferio norte. Entonces nosotros esperaríamos que hubiera presencia o deposición de polen en esta época, al menos. ¿Y alguna como idea de por qué no es así? O, No, sería conjeturar, pero no, como que no tengo idea. Igual como la Amazonía es muy grande, o sea, finalmente a lo largo de los últimos 20 años se ha visto que el hemisferio norte se comporta poco diferente al hemisferio sur, y también dentro de la misma Amazonía la parte este y la parte oeste tienen como un dipolo.
Entonces, creo que no es una pregunta fácil, no sé, como que, Sí. Muchas gracias. vale. Tenemos a Alexis Jaramillo que levantó la mano. Adelante. Ah, Muy buenos días. Julián, buenas tardes. Espero que estés bien y qué alegría verte nuevamente, mijo. Una Hola, pregunta, profe. Julián. ¿Cómo estás? ¿Bien, mijo? Bien, Me profe, alegra me verte. alegra escucharlo. Julián, ¿es posible dentro de ese mundo de las gramíneas que has trabajado Sí, tanto ahí en las sabanas, poder sí. diferenciar géneros y especies o esa tarea la tienen relegada por la similaridad de de la forma? O es posible, como veo que están trabajando microscopía electrónica y la Sí. microscopía electrónica da tanta información, ¿es posible agruparlos a través de género o especie? ¿Es posible o es muy difícil a nivel de sabana la conservación de estos rasgos, mijo? Muchas gracias. Un abrazo, hombre. Un abrazo, profe. Pues es muy difícil, profe, porque eso era también lo que estábamos intentando hacer. Como generalmente cuando uno tiene poasia, uno tiene la caja grandota que es poasia y no sabe con respecto a qué relacionar esas poasias, no sabe si son de un ambiente u otro. Entonces, hay unos trabajos que son hechos por Radetzky en Brasil que son interesantes. Él separa ambientes basado en el tamaño de polen, pero para llegar a género o especie es muy difícil. O sea, y finalmente también nosotros lo que estábamos intentando ver era cómo cambiaba la comunidad eh, usando el tamaño, pero también como que no encontramos una respuesta contundente, que al final como que tenía como nosotros estamos tratando de ver si hay o sea, se estudia la distribución de los tamaños y finalmente lo que uno puede ver a simple vista es que hay cambios en las comunidades, pero, o sea, como que falta seguir trabajando en eso. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Eh, nuestro, nuestros participantes. Yo mientras tanto te voy haciendo, mientras se animan, una consulta. Me sorprendió muchísimo las imágenes que mostraste de la zona, de la sabana. Realmente es como las imágenes satelitales muestran un paisaje súper exótico. Y otra Sí, cosa que me sorprendió mucho es que tus registros son 40 centímetros y registrás 10.000 años alrededor. ¿Querés contarnos un poquito más acerca de cómo funcionan estos ambientes y también cómo es la ocupación humana en esa zona? Porque también haciendo relación con este incremento de charcoal que se veía en los últimos 1.000 años sí. y tu posible teoría de que sea uso causado por humanos. Nada, contar un poquito más de la zona que me parece que es súper interesante. Listo. Entonces, la zona todavía también se debate si cómo fueron formadas las sabanas, porque se dice que gran parte del suelo que hay en las sabanas proviene del, del, ¿cómo se llama eso? del, de las formaciones montañosas que tengo al norte, como el bosque del monte Roraima. Entonces, una teoría dice eso, y otra teoría dice que son paleodunas del Pleistoceno, pero en todo caso son sitios que son muy pobres en nutrientes. Entonces, también esa puede ser una causa de que no tengamos bosque en esta área. La presencia humana, actualmente el sitio es una reserva, la mayoría de Roraima es una reserva indígena. eh, entonces, pero lo que según entiendo, fueron indígenas que fueron reubicados en esta área, pero no hay una historia que realmente diga que estos indígenas estuvieron ahí durante los últimos 1.000 años. Y pues lo de la teoría de la presencia de carbones en los últimos 1.000 años es por lo que hemos visto en otros sistemas, que a medida que el humano se hace evidente y a medida
hay un cambio en un cambio de sociedad, porque es un cambio en el uso del suelo. Entonces, hacia la agricultura vemos la presencia de más carbones. Buenísimo, muchas gracias. Y una última pregunta, cuando dijiste el tema de que quizás había surgido a partir de ambientes de paleolunas y pensando en Sí. esta ausencia de polen que tenés en tus registros, ¿has evaluado o es posible que esta ausencia se deba no solamente a una sequía, sino a problemas en preservación de los granos de polen por el material de la zona? Sí, también pensamos eso porque, o sea, no sé si tú has trabajado con polen o cuál es tu proxy, pero, o sea, generalmente cuando No, uno está con... diatomías y generalmente sí, cuando es muy grueso, arenoso, puede llegar a haber más eh, pérdida. exacto, entonces lo que yo encontré fue un sedimento totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, que uno siempre encuentra principalmente arcillas orgánicas o arcillas grises, y en esas hay una mayor preservación de polen, pero en este caso era una arcilla arenosa, y los hiatos fueron definidos basados en esa presencia de layers, láminas de arena. Entonces sí, como que también pensamos que se pudo haber perdido información a lo largo del tiempo. Sí. Y como que esas capas de arena correspondan también a periodos erosivos en donde no hubo depositación. Sí, es Ajá. sí, Sí, pensaría también lo mismo dado la longitud del registro y todo el tiempo involucrado. Posiblemente sí sí, haya hay, más o sea, hiatos. para el área hay solamente un registro que ellos alcanzan 10.000 años también, pero no hay un modelo de edad como que muestre qué pasó durante todo ese tiempo. Entonces hay como ciertas edades, pero no hay un modelo de edad. Entonces sí, como que realmente son preguntas que uno se hace de qué pasó en el sitio. Tal cual. Muchas gracias. ¿Alguna Listo. otra preguntita? Tenemos un par de minutitos. ¿Tenés idea de seguir trabajando en esta zona o ahora estás enfocado en Ahorita, otro? o sea, principalmente mi proyecto empezó en esto. O sea, yo estoy en el tercer año de doctorado, pero mi proyecto cambió drásticamente porque íbamos a estudiar cómo se comportaba la vegetación durante el evento seco del Holoceno Medio en diferentes zonas de la Amazonía. Entonces eso cambió y ahorita estoy trabajando un registro que es muy chévere, que es al oeste de los Andes, en el Ecuador. Entonces lo que vemos es que está súper relacionado con el Niño. Pues no sé si tú has escuchado como el registro de Palcacochay. Sí. Entonces Puede que sí. el registro de Palcacocha es como el único registro que hay del Niño para el Holoceno en ambientes terrestres, que muestra como toda la historia. Entonces nosotros tenemos ya como una historia en los últimos 5.000 años muy relacionada al niño. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Buenísimo, suena súper interesante. Esperamos escuchar más en futuros webinarios. Esto- Bueno, si no hay más preguntas, nada, te felicitamos, Julián, por la presentación. Te damos un fuerte aplauso de todos los participantes y bueno, nada, esperamos que puedas seguir avanzando y contándonos en el futuro mucho más de tus resultados. Vale, muchas gracias, Karina, y gracias a todos los que se unieron a la presentación. Vale. Excelente. Gracias a todos y ya les vamos a estar comunicando el último webinario que está planeado
para el 5 de junio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo.